Un soldado. Fui lo que otros no quisieron ser. Fui donde otros temieron ir. E hice lo que otros no pudieron. He visto la cara del terror. He sentido el frío punzante del miedo. Y he disfrutado el sabor dulce de un momento de amor. He llorado, he sufrido y he esperado. Pero más que todo he vivido momentos que otros hubieran preferido olvidar. Por lo menos, algún día podré estar orgulloso de lo que fui, un soldado. Una pregunta que nos hacemos alrededor de este corto texto de un autor anónimo que llega a lo profundo de nuestras almas militares y mueve nuestras fibras es si los soldados son ejemplo grande de amor a la vida para enfrentar y superar todas las cicatrices que nos dejó la guerra, si son ellos personas que se han convertido en superhombres morales espirituales a lo largo del tiempo o simplemente cumplen en su lucha por defender la democracia y la libertad de Colombia. Eso sí, sin alcanzar ni disfrutar las mieles del retiro. Y para hablar de este tema está conmigo Jaime Medina García, teniente coronel de artillería, veterano del Ejército Nacional de la República de Colombia, poeta, escritor, especialista en liderazgo, comunicación sistémica y administrador de empresas, ganador del premio Veterans 2024 de la Corporación de Veteranos y Reservistas de Colombia, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la motivación de los militares y policiales de Colombia. Además de ello, es conferencista a nivel internacional, reconocido por esa estupenda obra literaria de cómo prepararse para el retiro desde el primer día de escuela o de trabajo. Jaime ha dedicado más de 20 años a estudiar los comportamientos, la identidad cultural militar, policial y el papel que desempeñan todos los integrantes de estas instituciones en la protección, el bienestar y el desarrollo integral de la nación. de la nación. Muchas gracias, Jaime, por aceptar la invitación a nuestro canal y nuestro podcast Alma Militar. Entonces, escritor, coronel, doctor Jaime, ¿cómo le gustaría que me dirigiera a usted? Gracias, Daisy, por la invitación. Jaime, está bien. La palabra, se dice que la palabra más agradable para los seres humanos es su propio nombre. Bueno, Jaime, nuevamente muchísimas gracias. Es un privilegio estar aquí y que sea usted quien dé apertura al canal Alma Militar Podcast, un programa dirigido a todos los militares, a los policiales y a las personas con alma militar. Jaime, ¿de dónde nace la idea del nombre Alma Militar? Bueno, el alma militar refiere a la esencia de una persona o de una institución. El ser humano hace que su alma sea lo que realmente lo hace único e irrepetible. Cada ser humano en su alma tiene tres componentes: la emoción, la razón y la fuerza de voluntad. Somos únicos e irrepetibles porque ninguna persona siente igual que otra, nadie piensa igual que otro y nadie tiene la misma fuerza de voluntad que otro. Por eso hay primeros puestos, segundos, últimos puestos, por eso hay gente que triunfa y hay gente que no triunfa, por esa estructura de su alma. Dentro del alma está en la emoción, el amor o el temor. Los seres humanos tomamos decisiones desde el amor o desde el temor. No hay más. El resto son expresiones del alma que se llaman sentimientos. La razón nos permite determinar si lo que vamos a hacer está bien o está mal, si causa bienestar o causa daños. Y ya expliqué la fuerza de voluntad. Estos tres componentes no solamente se ven en cada ser humano, sino en una entidad como el Ejército Nacional, la Armada República de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, los colegios, las universidades. Cada grupo social tiene su personalidad propia y eso lo estudia la sociología militar. Entonces, al querer expresar todas las cosas valiosas, hermosas que tiene nuestra institución militar y policial, pensé que alma militar es la mejor forma de expresarlo. Muchas gracias. ¿Qué es lo que usted desea transmitir en sus libros, en sus redes sociales, en sus videos y en sus conferencias? Motivación, fundamentalmente motivación. Hay que tener en claro que la motivación es diferente a la animación. La motivación es lo que nos permite alcanzar sueños grandes, objetivos inmensos. Y es el resultado de toda una vida
de crear un proyecto de vida, de nuestra vocación y de nuestro sueño y deseo de aportar a la sociedad. Sin embargo, hay que aclarar que existe la motivación positiva y la motivación negativa. Ujú. La desmotivación no existe. Los únicos que están desmotivados son quienes están en el cementerio, quienes ya murieron, porque desmotivación significa no tener motivación. Y sucede que la motivación positiva hace que la gente llegue lejos en su vida, que crezca, Ujú. para ellos mismos en su fuero interno personal y también junto con su familia y el grupo social al que pertenecen. Pero la motivación negativa es la que genera el crimen, es la que genera la maldad. Esa es la motivación negativa. Y quiero hacer distinción entre motivación y animación porque la animación es momentánea. Yo recibo una noticia, alguien que reciba hoy una noticia, que se ganó un seco de lotería, que le llegó un buen incremento de sueldo para el 2025. Eso lo anima por un momento. Pero al poco rato se pone a ver cuáles son sus gastos, cuáles Sí, son sus responsabilidades y dice, todavía me falta, se desanima. sí, claro. Y así por el estilo. La animación es momentánea, la motivación es el motor que mueve al ser humano a lograr cosas grandiosas y eso es lo que buscamos a través de toda nuestra producción. Increíble. Muchas gracias, Jaime, por especificarnos. Hago énfasis en esta pregunta porque se me preguntará. Y considero que es necesario porque en ocasiones aquí en redes sociales se ve mucho que la información a través de terceros causa demasiada controversia y qué bueno es propiamente que sea usted que nos lo aclare, nos lo especifique. Gracias. Y es importante asimilarlo, el concepto, Ujú. porque cuando yo asimilo un concepto y lo aplico en mi vida, se ven los resultados. Hay mucha gente que ve muchos videos de motivadores a nivel internacional, hoy hay tanta facilidad a través de las redes de llegar a ellos, pero no asimilan y no aplican el conocimiento que obtienen. De allí que no van a progresar nunca, porque si la gente escucha, por ejemplo, oiga, al máximo trate de acabar con las deudas y producir su propio ingreso para responder, para asumir sus responsabilidades y para crecer. Lo escucha, muchos lo hemos escuchado. La gran mayoría de nosotros sabemos que se nos va la vida en pagar las deudas, pero si no hace nada para pagarlas, pues Ujú. ahí se va a quedar toda la vida Está estancado. en deuda también. Ay, Jaime, usted es escritor de dos grandes obras literarias. Estas son reconocidas a nivel internacional, publicadas por las editoriales Ave Viajera y Motivarte Colombia SAS. O sea, estamos hablando de cómo prepararse para el retiro y las mujeres en la vida del uniformado. Cuéntenos de dónde nace la idea de ser escritor. Bueno, yo pienso que el ser humano viene equipado de la mano de Dios por dones y talentos. Algunos tenemos uno o dos dones o tres, eso es indistinto, pero el don es la bendición de Dios que nos carga, digámoslo así, en esta vida para cumplir un propósito grande en la vida. Cada ser humano tiene un propósito en la vida y debe descubrirlo. Es Ujú. importante y entre más pronto lo haga, mejor, porque eso le encamina su vida para vivirla mejor y sacarle mayor provecho. Pero esos dones vienen acompañados de talentos. Los talentos son las habilidades que se requiere desarrollar para cumplir con ese propósito de vida y para hacer el mayor provecho también de los dones que se traen. Pero hay gente que no busca eso en sí mismo y por eso se frena. Entonces, cuando empieza uno a descubrir esos dones y talentos, a veces es consciente de ellos, otras veces no. Yo empecé como poeta a los 7 años, compuse mi primer poema para una niña compañera de estudio y así seguí en el camino de producir poesía. Hoy en día tengo más de 300 poemas compuestos, no los he publicado, estoy en esa labor, pero posteriormente, cuando estaba en el devenir de mi bachillerato, fui descubriendo mi capacidad para redactar que mi madre me demostró que era producto de lo que ella misma me enseñó desde los 4 años, que era amar la lectura. El que quiera redactar bien y leer bien, tiene que leer mucho, más aún para ser escritor. Sin embargo, pasa el tiempo y ya cuando entré a la Fuerza Militar, a mi Ejército Nacional,
nos impusieron en los cursos de capacitación elaborar ensayos y descubrí mi capacidad para hacer ensayos. Posteriormente tuve la oportunidad de ayudar a hacer 2 discursos presidenciales y 2 discursos de ministros y allí fui descubriendo ese don, esa capacidad. Luego, cuando pasé al retiro y me estrellé literalmente con el retiro porque no estaba preparado para el mismo, lo confieso, ese es tema largo de otra discusión, pero me di cuenta que había que enseñarle a la gente cómo prepararse para el retiro y descubrí que había un fundamento legal. La Constitución y un decreto establecen que todas las instituciones públicas y privadas deben generar un programa para el retiro. Y me di a la tarea de elaborar esa obra para enseñarle a la gente el propósito de hacer ese libro, cómo prepararse para el retiro, desde el primer día de escuela o de trabajo, que lo descubrí en la investigación para publicar, eh, me llevó a buscar ayudar a la gente, trascender. No pensé yo en que esa fuera mi nueva profesión de vida ni nada por el estilo, pero en la medida que se fue impactando el libro y que fue generando mucho éxito y llegando a la vida de muchas personas, entendí que ese era mi camino, ese era el don y el talento que Dios me había dado nuevo, porque el primer don y la primera vocación fue la de militar. Hay que aclarar que las fuerzas militares y la policía de Colombia ya tienen un pequeño programa de preparación para el retiro, pero está lejos de ser un programa realmente completo, como yo lo he planteado en varias propuestas que le he enviado al alto mando, pero que hasta el momento no han tenido eco, quizá por tanta responsabilidad que tienen los altos mandos con el Ujú, conflicto colombiano y ujú. con la seguridad del país. Pero yo estoy seguro que en algún momento me habrán de escuchar y vamos a poderlo proyectar. Chévere esa habilidad. Yo en estos días me he dado un espacio para leer su obra y noté que tiene un estilo diferente, un estilo literario diferente con respecto a otros autores. Cuéntame si esa forma de escribir eh, tan coloquial es, es innata, se fue desarrollando o simplemente se inclinó, porque se inclinó por este tipo de escritura. Bueno, yo pienso que cada autor, cada escritor tiene su propio estilo y lo va desarrollando y lo va puliendo en la medida que pasa el tiempo. Eh, Hay personas que escriben como hablan, hay otros que no, hay otros que les cuesta mucho trasladar su vocablo al hablar al léxico que emplean ya escribiendo. Se dice que los escritores de mayor éxito son quienes escriben como hablan. Y yo he descubierto por comentarios de algunos de mis lectores y que me han escuchado en algunas conferencias que me dicen, oiga, usted lo escucha uno en una conferencia y sigue leyendo su libro y parece que Igualito. lo estuviera, que siguiera escuchándolo. Entonces, yo pienso que es innato, eso lo va, nace en uno y uno lo va desarrollando y es parte de la esencia de cada ser humano expresarse como escritor, igual que forma parte de la personalidad. Yo diría que lo voy a expresar más claramente en una obra que estoy escribiendo que se llama El espíritu del escritor. El espíritu del escritor. Jaime, cuéntanos cómo empezó su vida de militar. ¿Estuvo en la guerra o solo prestó su servicio en las ciudades o lo que llamamos guarnición? Bueno, bien interesante pregunta, muy interesantes tus preguntas todas. Eh, yo soy un bendecido de Dios totalmente. A los 6 años de edad estaba en mi casa al sur de Bogotá. Yo nací y crecí en el sur de Bogotá, soy hijo de familia desplazada por la violencia desde el departamento del Tolima. Y un día estaba con algunos niños jugando en la calle, que en esa época se podía, que había más seguridad y menos riesgos, y varios militares pasaron montados a caballo en sus uniformes, algunos con botas altas, un uniforme impecable que impactaba. Eh, Ellos eran, con el tiempo me enteré que eran de la escuela de artillería y cuando nos acercamos ahí, yo fui el único que me tomé el atrevimiento de decirle a uno de ellos, ¿usted qué es? Y él me dijo, soy teniente chino, con una capacidad, con un humanismo muy hermoso del teniente. Y entonces yo le dije, me nació el alma, yo voy a ser teniente como usted. Y el teniente hizo una acción psicológica maravillosa. Se bajó del caballo, se quitó la gorra, me preguntó el nombre, me puso la gorra, me subió al caballo y le dijo a toda su comitiva, hey, saluden a mi teniente Medina. Eso se me quedó a mí en el alma.
desde ahí desperté mi vocación. Y algunos meses después, unos amigos míos del barrio, había fútbol interbarrios. Yo nunca fui buen futbolista, pero estaba con mis amigos y les dieron permiso de ir a entrenar dentro de la escuela de artillería, en un campo muy bonito que tenían allí. Y entonces yo me pegué al grupo, pero no para entrenar fútbol, sino por el ansia de meterme dentro de la vida militar. Y tuve la fortuna de que ahí cerca del campo de fútbol había soldados con obuses y morteros, que son las armas que tenía la artillería en esa época. Hoy en día ya tiene algunos cañones y armas especiales. Y eh, eh, ellos me explicaron, me dieron a conocer cómo era eso y empecé a descubrir los grados militares, qué es un cañón, qué es un mortero, cómo dispara, cómo está compuesto. O sea, cuando entré a la vida militar a los 17 años, que empecé prestando el servicio militar, ya tenía cierto conocimiento de esa parte militar. Y encontré la gran ventaja y la gran bendición de que cuando llevaba 3 meses prestando el servicio militar, yo pertenecía al batallón de la Guardia Presidencial y terminé el entrenamiento y en ese momento mi general Fernando Landazábal Reyes, que en paz descanse, un enorme líder militar que hemos tenido, referente todavía, aunque ya nos faltó porque lo asesinaron vilmente, eh, él creó con base en la ley un programa especial porque la guerra en 1980 se recrudeció contra el M-19. Fue cuando empezó el M-19 a atacar la población civil de una manera infame y había varios necesidades de oficiales dentro de la fuerza. Entonces Miguel Landazábal nos escogió a 185 soldados que estábamos prestando el servicio en el batallón de la Guardia Presidencial, en el batallón Miguel Antonio Caro, en batallones de policía militar, batallón de servicios, bueno, y nos concentró y empezó un entrenamiento. Con esto te digo la extrema dificultad que tuvimos para enfrentarlo, y es que cuando eh, los cadetes y alféreces estudiaban 4 años en la escuela militar para salir como oficiales al primer grado, a nosotros en menos de 9 meses nos tocó adaptarnos, asimilar todo ese conocimiento, entrenamiento académico, entrenamiento táctico en el campo abierto, todo. Fue tan difícil que solamente ascendimos 48 de esos 185. El resto se fue quedando en el camino. Y mi general Andazábal le echó mano de la ley porque en esa época los soldados que prestábamos el servicio como bachilleres, al terminar del servicio, los mejores soldados nos ascendían a subtenientes de la reserva. El 30 de noviembre de 1981 terminamos el servicio militar, nos retiraron como soldados, nos ascendieron a subtenientes de la reserva y 5 días después nos llamaron al servicio activo y ya nos dieron la tarea como oficiales y nos desempeñamos como tal. Oh, es muy interesante. Pero entonces, estos cursos extra especiales, súper especiales, ¿fue para combatir, para mandarlos a la guerra o simplemente fue prestar el servicio militar y un curso Bueno, que hicieron? fuimos absolutamente oficiales con todas las de la ley. Nos desempeñamos en la parte administrativa, en la parte logística, en planeación estratégica, en la guerra. Nuestra guerra estuvo muy equiparada. Sin embargo, no me he dado la tarea de investigar de dónde salieron rumores que trataban de influir en nosotros y de hecho influyeron en algunos de los que se fueron quedando en el curso y que no ascendieron porque decían que nos querían solamente para la guerra. Y algunos de nosotros tomamos la costumbre de decir, bueno, el abogado tiene que litigar, el médico tiene que hacer cirugías, cada profesión tiene que ejercer cosas difíciles en su campo. Los militares estamos hechos para la guerra, pues ¿cuál es el problema de ir a la guerra? Amábamos realmente nuestra vida militar, la amamos aún. Mi curso tiene el nombre del edecán de Simón Bolívar, que murió por defenderlo a él en la noche septembrina, el curso Coronel Guillermo Ferguson. Y eso nos hace un curso muy particular. Hubo solamente 2 cursos. Enseguida, nuestro año y medio después, ascendió un segundo curso, pero no han vuelto a hacer cursos de ese estilo. Ujú. Sin embargo, ha habido varias figuras que las hablaremos en otra entrevista con respecto de los oficiales que ascienden en la escuela militar. Allí han dado en ponerle nombres especiales
muy particulares que tienen una tradición, una esencia, una singularidad dentro de la escuela. Te adelanto, particularmente hay unos que los llaman macabros, otros recabros, otros ovejos, otros camberras, otros supercamberras, etcétera. Es muy interesante. Jaime, ¿considera que para ser escritor, su participación en la guerra, eh, esa participación ejerció algún tipo de influencia en usted? Totalmente, porque me encaminó hacia el análisis del comportamiento de los militares inicialmente y luego de los policiales. Yo pienso y siento que yo soy un observador nato del comportamiento humano. Me ha gustado analizar el comportamiento humano y he leído bastante, nunca suficiente, sobre el tema. Y eso me permitió estudiar el comportamiento de los militares que estaban en la guerra, que han tenido combate, los otros que nunca han tenido combate, pero que se han arriesgado en la parte logística, los otros que nunca han ido a la guerra, pero que estando en el puesto de mando atrasado, en lo que llamamos guarnición, haciendo planeación estratégica, manejando la administración, sienten el dolor de sus compañeros en la guerra y por eso es que somos una familia muy particular. Y en ese sentido, me dio por escribir al punto de que, aunque hasta ahora he publicado apenas 2 obras literarias, lo que viene es una cantidad de producción literaria al respecto, alrededor de la vida militar y policial. Hay muchísimas cosas para escribir, muchas. Y de hecho, uno de mis proyectos es rescatar todas las obras que han publicado o los militares o los que aman la vida militar, aunque no sean militares, familiares, amigos, gente del común, que ha escrito y ha producido obras literarias, poéticas, artísticas, culturales, alrededor de la vida militar. Y es mi deseo proyectar esa obra en la corporación Motivarte que estamos creando y buscar lanzarla al mundo a nivel internacional, que todo el mundo conozca esa faceta de verdadera humanidad que tenemos los militares. Muchos creen que, como un candidato presidencial hace un tiempo, que llegó a decir que los militares y policiales éramos simples bachilleres, y eso no es así para nada. En primer lugar, para quien desee entrar a la vida militar, le digo que es absolutamente maravilloso. Y segundo, que no es una carrera fácil. Me di a la tarea de hacer cuenta de cuántas cátedras o saberes o materias que llamamos ve un muchacho para llegar a ser militar ya profesional o policial, 135 cátedras para empezar, porque después cada 4 o 5 años hacemos cursos de capacitación, cursos de especialización para ascenso y dentro de ellos o avanzamos más en las primeras bases que nos dieron de cada cátedra, de cada materia, o nos dan nuevas cátedras, nuevas materias. En la medida que se crece en la vida militar, se debe crecer el conocimiento porque asumimos más responsabilidades y la responsabilidad nuestra es con la vida de los seres humanos. Entonces nos tenemos que especializar. También dentro de nosotros hay gente que no solamente es profesional en ciencias militares, porque no es una sola ciencia. La parte militar son varias ciencias concatenadas para poder estructurar a una persona para la responsabilidad del mando. Y también hay doctores, magíster, gente con pregrado en otras especialidades. La cantidad de capacitación que tiene nuestra fuerza militar es inmensa. Hay digo yo, hay un container completo, una bodega entera para explotar y todo le estamos aportando al país. Algunos desde el servicio activo, otros ya en el pase al retiro como veteranos estamos ejerciendo. Y esta es una de las muestras. Es muy increíble. Jaime, ¿cómo fue su experiencia en la guerra? Supremamente extrema, difícil. Lo más difícil es encontrar con absoluta seguridad de que no habría necesidad de guerra en Colombia para hacer una revolución. Y la mayor prueba es que ahorita alguien que estuvo generando la guerra contra el país está en el poder y desde esa época que participó en los grupos armados eh, que le hacían daño al país, como reclutando niños a la fuerza, utilizándolos, algunos de ellos para explotación sexual, eh, otros más convirtiéndolos en terroristas, en criminales, les acaban con sus sueños a los niños, secuestrando gente que está produciendo para el país solo por dinero, extorsionando, bueno, todos los delitos que conocemos.
Llegó al poder este señor por acción de la democracia, mediante el voto. De una u otra manera, habrá muchas de las que cortan al respecto, pero está en el poder. ¿Qué ha hecho de bueno para el país? Hay gente que lo defiende y yo digo, si a cambio de ofender con groserías de alto calibre y con eh, amenazas de muerte inclusive, si a cambio de eso se prestaran para un diálogo, con algunas personas de izquierda he logrado dialogar y hemos intercambiado. Y en lo que tienen razón, yo les he concedido la razón y no pierdo nada. Ellos son más difíciles de conceder la razón, pero algunos me lo han hecho conmigo. Entonces, demostrado que pueden llegar al poder mediante la democracia, ¿por qué sigue la guerra? Entonces ahora llegó alguien del M-19 al poder, entonces ahora la guerra va a seguir porque tiene que llegar alguien de las FARC o alguien de cualquier otro grupo. O sea, Colombia está condenada a la guerra eterna. No lo veo correcto, no lo veo real. No pienso que sea algo que merezca el país. Gracias, Jaime, por su punto de vista, por su perspectiva, pero también nos gustaría saber qué fue lo más difícil de asimilar en la guerra. Ay, tremenda pregunta. Duele el alma al responderla, porque pasan por mi mente tantas y tantas vidas que se han perdido o que han terminado afectados en su integridad, de gente buena, de gente noble, de gente correcta, de gente que solo quería ejercer su vocación como militar. Hay gente que los maldadosos nos tachan de que somos los que hacemos la guerra. No, el militar no hace la guerra. El militar correcto, primero que todo, está centrado en principios y valores. Y el primer principio es Dios, el segundo es la patria y el tercero la familia. Pero, tristemente, la gente trata de culparnos a nosotros porque somos los únicos que podemos establecer límites a la acción de la maldad para la toma del poder. Ujú. Pero realmente quienes declaran la guerra o no la declaran son los políticos que son el mando civil y el mando militar está supeditado a ese mando político, mando civil. Entonces, la prueba es que los militares en Colombia estuvimos a punto de neutralizar a los grupos armados en muchas ocasiones. Neutralizar significa evitar que puedan actuar para hacer maldad. Eso es neutralizar. Ya, ponerlos en su punto y bajo control para que no hagan más daño. Estuvimos a punto muchas veces, pero infortunadamente los mismos políticos, los mismos gobernantes dieron oportunidad a que volvieran a tomar fuerza porque la guerra es un negocio. La paz también es un negocio. Temas para hablar en una próxima ocasión. Infortunadamente, al mundo lo mueve la codicia. Increíble y es muy interesante. Y también es doloroso porque Colombia y en general Latinoamérica entera está herida por la guerra y aún así también estaría con la paz. ¿Usted cree que la muerte, la maldad, el dolor, el horror, todas aquellas pruebas en donde se jugaba la vida junto con sus tropas fueron eventos de los que aprendió? Qué magnífica expresión la tuya antes de responder la pregunta cuando dices que Latinoamérica está herida. Yo diría que el planeta entero está herido, porque es que las guerras que están viviendo en todos lados aplican para generar impacto, sufrimiento en todas partes del mundo. Veamos algo sencillo, Ucrania. Desde que empezó la guerra contra Ucrania, tristemente los precios de los alimentos subieron enormemente porque Demasiado. Ucrania es una de las despensas agrícolas del mundo y de insumos para la producción agrícola. Bueno, eso es un tema enorme. Pero con respecto de la pregunta, eh, todo lo que se vive en la guerra, todo ese horror que se vive, también los casos de valentía, de heroísmo, de nobleza, de entrega total, son cosas que le enseñan a uno de una manera impresionante, que lo alimentan tanto para seguir en la pelea buscando la verdadera paz, porque la paz, lo decía hace un momento, es un negocio en las negociaciones de paz. Yo me pregunto por qué le entregan a alguien un premio Nobel de paz cuando no se ha dado la paz. Simplemente porque intentó hacer algo y eso que no analizan a fondo, porque realmente los que han negociado con los grupos armados nos han engañado totalmente.
porque no han hecho una negociación real de paz, no han traído a Colombia esa paz que se anhela. Cuando se dé realmente la paz, totalmente, ya deja de ser un negocio. Entonces ya, si Colombia estuviera en paz, si nos sentimos orgullosos del turismo que hay hoy en día, innegablemente Colombia en paz sería una potencia mundial de turismo realmente, y ahí sí sería una potencia de vida, lo que no está haciendo ahorita. Entonces, cuando pensamos que eh, la forma de llegar al poder es a través de la lucha armada, cuando pensamos que, como lo ha dicho mucha gente, asesinamos entre hermanos, el militar no asesina, el militar defiende al pueblo colombiano, lo protege de quien lo ataca. Yo repito lo que dije hace un momento, si ya llegaron al poder por la vía democrática, ¿por qué siguen causando daño? ¿Por qué reclutan niños a la fuerza y los que se les escapan, que ya ellos deberían pensar que con 20 niños que se les intentaron escapar y los asesinaron para intimidar a los demás, ya deberían decir, oiga, esto no funciona así, toca cambiar, toca transmitir la ideología y convencerlos, y sin engaños, porque es que yo pienso que hay una ideología que es la del engaño. En la derecha y en la izquierda hay algo que yo llamo enemigos de la humanidad. Ese es tema de una columna periodística, perdón, una columna de opinión que voy a publicar próximamente. ¿Cuál era su motivación al ejercer la profesión como militar? ¿Fue solamente el cumplimiento institucional o también fue una convicción personal? Cuénteme. Primero, mi vocación, que se despertó, como ya te expliqué, a los 6 años de edad. Segundo, cuando empecé la vida militar, eso se afianzó más en mí y se desarrolló profundamente. Y visualicé que algo que me ha gustado hacer toda la vida, que es ayudar a otros de una u otra manera, que lo llamamos trascender, que es el objetivo, el propósito final de todos los seres humanos, eso me permitió ver que el país necesitaba de los buenos militares, de un militar correcto, de un militar dentro de principios y de valores, y de gente que aportara a la nación. Y cuando empecé a descubrir en las capacitaciones que recibí para ser oficial el calibre de la maldad, dije yo, alguien tiene que hacer el trabajo de parar, de frenar esa maldad. ¿Y quién es? Pues alguien llamado Fuerzas Militares de Colombia y Policía Nacional. Somos los llamados a controlar eso junto con el poder jurídico, el poder de las leyes, el poder de los jueces, de los magistrados que hagan bien su trabajo, y el poder del Congreso de crear leyes realmente prácticas y que lleven al país a la verdadera paz. Hay una acotación aquí muy particular que hacer. Los, eh, Se ha dicho por muchos autores que en Colombia los, el Congreso legisla para habitantes de Suiza. O sea, como si estuviéramos en paz. Los militares y policiales no tenemos suficientes herramientas jurídicas, legales, para contrarrestar el delito, que cada vez está creciendo más. Y el más preocupante de hoy en día es la ciberguerra. Necesitamos especializar gente en ciberseguridad, porque la guerra de hoy en día está en la parte cibernética. Estoy totalmente de acuerdo. También entiendo mucho que eh, la guerra, ¿no? Aparte de ser una de las formas más devastadoras, más crueles para la humanidad en todo sentido, pues causa desplazamientos, sufrimientos, mutilaciones, separaciones, destrucción de las familias, ¿no? Traumas y en efecto muertes en muchos casos. Todo esto es insoportable. Pero también antes de, bueno, para seguir, me gustaría también saber qué fue lo que lo inspiró a escribir esta obra literaria y cómo prepararse para el retiro desde el primer día de escuela. O sea, ¿qué fue lo que lo motivó, lo inspiró? Que me estrellé con el retiro. Yo pasé al retiro por diversas circunstancias, algunas personales, otras familiares y otras del mismo ejercicio profesional. Y eh, yo no estaba preparado para el retiro. Yo quería llegar mucho más lejos, pero estas circunstancias que no veo el caso mencionar, me hicieron tomar la decisión de pasar al retiro. Y yo tenía un concepto, yo creí que al pasar al retiro eso se me iban a abrir las puertas de muchas empresas, iba a poder estar más cerca de mi familia y cosas por el estilo. Tenía un matrimonio en crisis y creí que lo salvaba al pasar al retiro.
Y aquí transmito un mensaje para los militares en actividad que estén casados y que su pareja, hombre o mujer, porque es que tenemos hombres y mujeres militares ya, si su pareja le dice, estoy cansada o cansado de estar solo, de estar lejos, de no tener un hogar con usted, o se retira o terminamos. Usted se retira y terminan. Eso es un impacto casi que, que, que común, o sea, es impresionante la cantidad de casos que conozco al respecto. Si la pareja quiere separarse, no es porque uno esté lejos, no es por la vida militar, porque la mayoría en el noviazgo los conoció como militar o policial. Lo que es importante determinar es si es porque no hay amor realmente, porque quien ama apoya y está hasta el último momento de la vida con la gente. Entonces, pasé al retiro, en las empresas me decían que estaba sobrecalificado, muchas capacitaciones y me ofrecían un sueldo de miseria con unas responsabilidades enormes, o me ofrecían un trabajo cualquiera, un cargo cualquiera para desempeñar eh, que no era compatible con mis capacidades. Entonces dije yo, primero que todo, empecé a encontrar mucha gente en crisis, fracasada en el retiro, impresionantemente. En el libro cuento algunos casos de la vida real que me dieron a entender que teníamos que advertirle a la gente que tenía que prepararse para el retiro. Eso fue en el año 2004. El decreto que establece la norma de prepararse para el retiro en las entidades públicas y privadas salió en 1998, si no estoy mal, si mi memoria no falla. Y la gente, eh, eh, en el 2004 todavía no teníamos en las fuerzas militares ni la policía un programa de preparación para el retiro. Ese se dio después, cuando desde el 2005 empecé a enviar las propuestas a los altos mandos. Los programas para el retiro están en pañales, están muy, ya hay una parte, pero realmente falta muchísimo con Mucha respecto de capacitación. cómo debe estructurarse un programa para el retiro, en lo cual soy especialista. Y eh, el libro se publicó más por querer ayudar a la gente, creo que ya lo dije, por querer buscar que la gente abriera los ojos, que no tomara la decisión sin estar preparado. Un error, por ejemplo, que he descubierto en el transcurso de la investigación y todo, es que la gente cree que prepararse para el retiro es faltando un año, o que prepararse para el retiro es tener dinero. Y sucede que no es así. La preparación para el retiro es un proyecto de vida integral, un nuevo proyecto de vida que abarca 7 campos, entre ellos los que recuerdo rápidamente: el espiritual, el económico, el social, el familiar, el laboral. Bueno, en fin, cada una de esas áreas requiere una preparación especial porque una nueva vida. A nosotros nos extraen de la población civil y nos entrenan con una mentalidad de superar todo en la vida, de ser capaces con todo, de lograr cumplir una misión, del bienestar de nuestros hombres, y pasamos al retiro y perdemos el poder que nos dan los grados y los cargos. Ujú. Y entonces ya estamos bajo el poder de un civil que de pronto no entiende qué es la planeación estratégica, que la manejamos nosotros desde el alto nivel hasta el nivel individual, personal, y por ejemplo que no entiende que nuestra disciplina es clara y que tiene que dar determinado rendimiento. Entonces, el primer choque es lo que llamamos la pena moral o el impacto psicológico para el retiro. Y con eso empecé yo a vivir el retiro de una manera difícil, y de ahí pude empezar a proyectar la obra literaria. Es interesante. Como lo acabas de mencionar en tu libro, recalca sobre la pena moral. O sea, ¿nos podrías hablar un poco más sobre este tema? Es interesante el tema de la pena moral, porque no sé si sea un proceso de duelo como pasa en las tusas o en el enamoramiento o en las relaciones de pareja, no sé, pero ¿cuál es su punto de vista? Impresionantemente cómo lo concibes. Es así, es una realidad. La pena moral, o lo que yo llamo técnicamente el impacto psicológico del retiro, es un fenómeno de una vivencia que cuando se enfrenta se puede superar, pero cuando no se enfrenta lleva a que la gente se muera de un ataque cardíaco. Hay gente que pasa el retiro y en menos de 6 meses le surgen las enfermedades que quieras, le surgen todo tipo de problemas, se deprime, entra en ansiedad, entra en lo que llama la doctora Débora Legorreta
autora del libro La Segunda Adolescencia, el trío miseria, ansiedad, estrés y depresión, y la gente termina muriéndose en menos de nada, gente que era absolutamente saludable. Esa es una de las causas por las cuales la gente en el ejercicio del retiro o lo que llamamos jubilación no disfruta de la jubilación como debería, sino que termina enfrentando problemas y creando más problemas, Ujú. porque muchos de ellos lo primero que salen es pensar en montar una empresa o en hacer un negocio y no se capacitan para eso y terminan en manos de gente que los roba. Hoy en día hay personas y hasta instituciones que están especializadas en robar a los jubilados, Ay, tanto militares y policiales como el jubilado común. Todo esto es importante tenerlo en cuenta. cuenta. Entonces, al pasar al retiro y empezar a enfrentar la pena moral, me di a la tarea de ir al psicólogo y por fortuna me encontré con una buena psicóloga y un buen psicólogo, que el psicólogo es un oficial del ejército, yo creo que es coronel en retiro, que en esa época era mayor y un conocimiento muy profundo del tema, muy profesional él, y me enseñó lo que es el proceso de duelo. Hay que hacer el proceso de duelo. ¿Qué es eso? Todos los seres humanos, cuando sufrimos una pérdida de algo, se nos pierde la billetera, se pierde la relación de pareja, como tú lo mencionaste, se pierde un negocio, se pierde la carrera, se pierde, eh, qué sé yo, la gente que sale migrando para otro país pierde su terruño o desplazados por la violencia. Toda esa gente enfrenta un proceso de duelo que consiste, ahí no se han puesto de acuerdo los autores, hay entre 5 y 7 pasos del proceso, pero en resumen, al principio es la negación. Uno no acepta fácilmente que eso se haya dado, que esa pérdida se haya dado. Lo segundo es la negociación. Lo tercero, la aceptación y a partir de ahí ya surgen nuevos horizontes. Sin embargo, hay que destacar que en la vida el que ha sido militar o policial por un día es militar o policial por la eternidad. Una frase muy común de la sabiduría popular militar y policial. Pero si uno no supera suficientemente con buena fuerza el proceso de duelo por la pérdida de la carrera, de la profesión, casi siempre se vuelve recurrente ese proceso de duelo. Tiene la tendencia uno a la pena moral en determinados periodos de tiempo y para eso hay que prepararse. Gracias, Jaime. De toda su experiencia a lo largo de su vida militar y policial, ¿cuáles cree que son las causas más frecuentes del retiro? Hay múltiples causas y hay unas que son las que yo considero positivas, que es establecer un tope, yo voy a llegar en la carrera hasta tal punto y cumplir ese tope y ya decir cambio de camino. Para eso debe prepararse, todos los deben prepararse en todo sentido para ese tipo de acción. Por un lado, leyendo nuestra obra literaria y por otro lado, estudiando este tipo de capacitaciones que pueden encontrar, como las estamos dando ya en nuestro canal de YouTube, Alma Militar. Mm, la segunda causa por la cual la gente se retira es porque piensa que todo en la vida es dinero y que como ya tiene algo de dinero, tiene negocio, tiene finca, tiene ingresos y calcula con la pensión que tengo ya me retiro y vivo bien. A la gran mayoría les va mal porque el salario al pasar al retiro se nos reduce fuertemente. Hay gente que dice, ah, no, yo me voy con el 70% y sucede que en la realidad, en la práctica, eso se baja más, se baja hasta el 50% Ujú. y la gente no calcula bien eso. Otra causa impresionante que hay es el hecho de que poca gente conoce un tema psicológico que se llama agotamiento laboral. El agotamiento laboral es el que hace, y voy a tratar de ir directamente a nuestros militares y policiales en servicio activo, diciéndoles que cuando uno está en la vida militar, que la ha amado toda la vida, que uno quiere vivir uniformado toda la que quiere vivir con su tropa, que quiere vivir en el entrenamiento, etcétera, y llega un día en que amanece y uno no quiere ni uniformarse, ni quiere ir a formar, ni quiere escuchar la trompeta, ni quiere nada. No es porque, como dicen algunos, que se le acabó el espíritu militar. El espíritu militar nunca se acaba. O es militar o no es militar. Y si ya estuvo 10, 15, 20 más años, pues es sencillamente que está sufriendo agotamiento laboral. Les aconsejo que mientras hacemos un video al respecto, estudien ese tema.
porque el agotamiento laboral hace que la gente pida el retiro No, desesperadamente exacto. y a los 2, 3 meses que ya descansó, que ya se le acabó el agotamiento y sacude la cabeza y es consciente y dice, ¿qué hice? Sí, sí. ¿Qué hice con mi vida? La tercera causa es lo que mencionaba hace un momento, crisis en los hogares. O se retira o terminamos, y se retiran y terminan. Cuarto, el hecho de que la mayoría de militares hoy en día y policiales están formando hogar demasiado temprano. Y es otra cuestión para la que hay que prepararse. Por eso hablamos más adelante del libro de las mujeres en la vida del uniformado, porque una gran esposa o un gran esposo son el éxito total para un uniformado, hombre o mujer. Es el respaldo total en su vida. Y yo tengo un dicho, si nos preparamos para ejercer la profesión, si nos preparamos para un empleo, para un oficio, ¿cómo no debemos prepararnos para construir un hogar? Y la mayoría de gente hoy en día, joven, se casa casi siempre por química, por atracción sexual. A los 6 meses baja el nivel de la testosterona y de las hormonas y se acaba el deseo sexual o se reduce y entonces la gente empieza a cansarse, empieza el conflicto y en poco tiempo están separándose. Entonces, la principal empresa de la vida del ser humano es el hogar, es construir un hogar. Para eso debemos prepararnos. Yo pienso que el hombre y la mujer deben casarse a determinada edad. La mujer entre los 28 y 34 años de edad. El hombre entre los 32 y 40 años de edad. Porque en esa época ya han estructurado su vida, tienen un pregrado, un posgrado, una maestría, ojalá un doctorado, tienen cómo defenderse en la vida, tienen su sueldo de retiro como uniformados, pueden manejar la vida de manera diferente, pero infortunadamente no lo hacen. Eso en lo económico. Ahora, ni hablar del tema de la madurez. No es lo mismo una personita, con todo respeto, a los 20, 21, 25 años que una persona a los 30, a los 35. Se piensa diferente, se vive diferente, se asimila la responsabilidad de manera diferente. Y más aún, que prepararse para construir un hogar significa prepararse para criar hijos. Y hoy en día hay tantos riesgos criando hijos enormes. La tecnología es el mayor riesgo porque están influenciando en la mente de nuestros chicos de una manera impresionante. Entonces toca capacitarse para eso y capacitarse para despertar la vocación de ellos y encaminarlos en la vida. Y el primer requisito es un hogar firme, con papá y mamá presentes. Con papá, mamá y Dios. Al inicio de la entrevista estábamos hablando de los pilares del militar, estamos hablando de Dios, patria y familia. ¿Usted cree que sufren más los militares y policiales al pasar el retiro o sufren más sus familias? Supremamente impresionante el tema. En el libro de cómo prepararse para el retiro trato el impacto psicológico del retiro desde el punto de vista del uniformado. Pero en las mujeres en la vida del uniformado tuve que tocar el tema del impacto en la familia porque descubrí en la investigación que hay personas que sufren mucho más las familias al pasar al retiro, al cambiar de ambiente, porque la familia del militar y del policial, especialmente del militar, viven dentro de la unidad militar, viven la vida del militar, viven con sus necesidades, con sus dificultades, con sus sueños, con sus esperanzas, con todo eso que viven allá. Y al cambiar drásticamente, porque el cambio del pase al retiro, por más que sea programado, es un cambio drástico, pues innegablemente impacta a todas las familias. Y hay familias a las cuales les golpea más duro que al propio uniformado. Increíble esto. ¿Cómo prepararse para el retiro? ¿Esta obra solo está dirigida para los militares y policiales o quién puede leer Esta en particular sí, esta? porque tiene muchas particularidades de la vida militar y policial. Y tiene también las ventajas. Por ejemplo, una ventaja que quiero transmitirles a los militares y los policiales es que cuando vayan a pensar en solicitar su retiro, primero hagan la cuenta de cuánto dinero van a ganar al pasar al retiro con asignación de retiro o los que son discapacitados con pensión, que hagan la cuenta de cuánto van a ganar durante los siguientes años de vida hasta que cumplan 80. En Colombia el ser humano vive en promedio hasta los 80 años de edad, hombre y mujer. Entonces, si yo paso al retiro a los 45 años, después de 25 años de servicio, me quedan más o menos 35 años en el retiro. Entonces, hacer el ejercicio de lo que va a ganar estando en servicio activo en el tiempo que le quede y en el retiro, en el tiempo que le quede, pues definitivamente eso le permite
aceptar que mi teoría de que debe acabar con las deudas y de que debe empezar a producir y aprender a invertir, antes de invertir hay que aprenderlo, hay que estudiarlo. Eso le permite a la gente que pueda encaminarse de una manera más fácil para tomar una buena decisión con respecto del tema. Eh, Cuando hablamos de que eh, eh, la gente se focaliza mucho en el dinero, y yo le digo, listo, focalices en el dinero, pero hágalo bien, porque no calculan bien. Hay ocasiones en que la gente se retira a poco tiempo de ascender al siguiente grado. Y sucede que el ascenso al siguiente grado, primero, es un premio por su labor profesional de toda la vida. Y segundo, le trae beneficios para él y su familia que mucha gente no los conoce, no los valora. Es Es verdad. importante que los tengan en cuenta. Jaime, ¿por qué las personas deberían prepararse para el retiro? ¿Solamente los adultos, los que están ejerciendo ya en un trabajo? Bueno, una buenísima pregunta también. Complementando la pregunta anterior o la respuesta anterior, hablábamos de que este libro está focalizado a los militares y policiales, pero los principios de la preparación para el retiro son los mismos, solo que afuera no lo llamamos retiro, sino la jubilación. Ajá. Entonces, realmente es el pase al retiro de la labor que sea y la jubilación. Estoy escribiendo la obra Cómo prepararse para la jubilación, que traerá las particularidades de la gente del común. ¿Y por qué debemos prepararnos? Porque ya te lo dije por una parte, que hay mucha gente que pasa al retiro, se jubila y no alcanza a disfrutar de la jubilación porque no enfrenta la pena moral, no enfrenta el impacto psicológico de la jubilación. Lo otro, porque no tiene un proyecto de vida estructurado, porque no tiene propósitos en su vida. Alguien en alguna ocasión, el señor general Yesid Vázquez de la Policía Nacional, era coronel cuando lo conocí, y cuando conoció de mi libro me dijo, hágame un resumen en una sola frase de cómo prepararse para el retiro. Le dije, la mejor forma de pensar en el retiro es pensar en nunca retirarse. Increíble. Gracias. Nunca retirarse. En ese orden de ideas, y con esta última pregunta ya cerraríamos este espacio por el día de hoy. Jaime, ¿usted cree que los soldados, siendo ejemplo grande de amor a la vida para enfrentar y superar hoy todas esas cicatrices que ha dejado la guerra, como lo estábamos mencionando anteriormente, los soldados que son personas que se han convertido en superhombres, cumplen día a día en la lucha por defender la democracia, a la humanidad, por decirlo así, y la libertad de Colombia? ¿Ellos en su mayoría alcanzan a disfrutar las mieles del retiro o en efecto no lo alcanzan? Es una magnífica pregunta para cerrar. Militares y policiales, los militares todos somos soldados, soldados con grado algunos, otros, el mismo grado es soldado profesional, que es un grado. ¿No? Eh, Todos nosotros sufrimos las consecuencias de la guerra más que todo el mundo. Toda la población civil sufre las consecuencias. De hecho, hay especialistas que dicen que Colombia está enferma psicológicamente y eso es real, solo que en algunos conceptos que yo conozco están encaminados, en otros están, considero que se desvían un poco porque es que no todos los que estamos en la guerra tenemos síndrome de estrés postraumático. Y hay psicólogos que nos tratan a todos los militares como si estuviéramos Qué locos. locos. Y eso no es así para nada. Eso primero hay que Increíble. demostrarlo mediante los exámenes especiales que los tiene la psicología, que los tiene la psiquiatría, la neurociencia, que son exámenes especializados para determinar el grado de control mental de las personas, de estado mental. Bueno, pero eh, muchos militares, aunque pasen al retiro y se jubilen, no pueden disfrutar de la jubilación porque primero no se han preparado, porque segundo, tienen un concepto erróneo de lo que es la vida civil, a la cual vuelven después de muchos años de estar alejados. Tercero, porque tienen una falsa percepción de la familia. Mira, yo conozco casos en los cuales el militar o el policial pasa al retiro y en menos de 6 meses el 67% de los matrimonios que están juntos cuando pasan al retiro se acaban en los primeros 6 meses. Increíble. ¿Por qué? Porque no se aguanta, porque hay una lucha de poder. En la relación de pareja hay una lucha de poder permanente. Increíble. Claro, la que debe mandar en la casa es la señora, si Pero, sabe hacerlo, si se preparó claro. para construir familia. Porque tristemente, debo decirlo con el respeto absoluto, el libro de las mujeres en la vida del uniformado es una oda de alabanza a las buenas esposas, pero también es un juicio crítico a quienes no lo son. Pero también hay que entender
que como dice por ahí el refrán popular, para pelear se necesitan dos, pero para amar también se necesitan dos. Por tanto, el amor es el eje central que debe mover una relación de pareja, pero hay gente que no tiene el concepto claro del amor, tiene el concepto equivocado. La atracción física, la atracción sexual, el complementarse y entenderse en algunos aspectos de la vida no significa amor. Eso significa, uno puede complementarse con un amigo, con un jefe, puede complementarse en algunos conceptos, en el manejo de algunas cosas, pero eso no significa que haya un sentimiento de amor. Eso es importante tenerlo en claro. Y eh, muchos de los militares no administran bien su dinero, tienen demasiadas responsabilidades, algunos han tenido varios hogares, varios hijos, algunos, eso no hay que juzgarlo, eso cada caso es particular, algunos serán por irresponsables, otros no. Hay otros que no planean su vejez y sucede que conozco muchos casos de militares, hombres y mujeres, policiales, hombres y mujeres, que han sido malos como esposos y como padres y terminan abandonados al final de su vida, endeudados, empobrecidos en la miseria. Casos los hay. Pero también conozco casos que son los que más me impresionan, de gente buena, hombres y mujeres militares y policiales correctos, buenos padres, buenos esposos, buenos profesionales, que terminan su vida abandonados. Porque la influencia que te hablaba hace un momento, que ejercen los medios de comunicación, la tecnología sobre los muchachos de hoy en día, está haciendo que se desprendan de su familia malamente. Porque es que una cosa es lanzar los hijos a la vida, prepararlos y darles todo el amor para que se lancen y aún estando ya adultos, estar listo para apoyarlos y que ellos lo apoyen a uno. Y otra cosa es que los hijos se desprendan tanto de la familia que se olviden y abandonen a sus padres. Y conozco muchos buenos seres humanos que fueron militares y policiales en servicio activo y ya en el retiro y en la vejez están abandonados y no se prepararon para eso, para un tratamiento médico, para pagar un cuidador, para pagar un enfermero que los cuide en caso necesario, para pagar a alguien que los acompañe en las citas médicas, porque ni eso se ha visto. En muchas ocasiones hay militares y policiales abandonados totalmente de toda suerte de familia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y para completar, la mayor área en la cual debe especializarse el ser humano para la jubilación y para todo en la vida es la espiritual, es la relación con Dios. Muchos decimos que tenemos una buena relación con Dios, muchos decimos que somos buenos en la religión que profesemos, muchos decimos que somos gente de fe, pero realmente no es tan cierto. Eso se ve en el momento de las crisis, en el momento de enfrentar problemas graves, que también es una cosa particular. Los que hemos sido buenos hijos, gracias a Dios, tenemos la fortuna de que nos capacitamos para cuidar de nuestros padres enfermos. Yo fui uno de ellos. Me considero afortunado porque pude hacerlo, porque tuve cómo hacerlo, pero mucha gente no lo puede hacer. Se dice que a través del ser humano, a través de la vida del ser humano, cuando un niño nace, es cuidado por sus padres, protegido, apoyado, alimentado, bueno, lo criamos. Pero al final de la vida del padre, uno vuelve a ser niño en muchas cosas y el hijo debería devolverle la mano. Es parte del ciclo de vida natural. Pero hoy en día tanta desinformación, especialmente de las ideologías de maldad, han hecho que terminemos en malas situaciones, en situaciones en las cuales tomamos el camino que no es. Y uno de esos caminos que no es abandonar a nuestros padres y abuelos. Increíble. Qué buena reflexión, qué bonito mensaje. Bueno, Jaime, agradezco sinceramente la oportunidad de haber compartido este tiempo con usted. Ha sido para mí una gran experiencia conversar y gracias por compartir parte de su historia también con quienes nos siguen en nuestro canal y dedican su valioso tiempo para conocer sobre estos temas de interés. El tema del retiro, así como el de la muerte, siempre son, son tabú, han sido tabú durante mucho tiempo y son dos cosas seguras en la vida. Entonces no sabemos cuál nos llega primero, pero para las dos, como su merced lo dice, debemos prepararnos. Ha Gracias. sido una fuente de inspiración el día de hoy para muchos. Espero tener nuevamente esta oportunidad de seguir conversando con usted de diferentes temas de interés militar, policial, de alma militar
y por qué no temas a nivel general. Me gustaría tenerlo nuevamente aquí en el canal Alma Militar. Gracias, señorita Daisy. Me siento muy honrado, admiro tus capacidades. Eres un ser de Dios, un ser de luz. A la poca edad que tienes es impresionante el conocimiento que tienes, tu estructura, tu madurez, tu claridad en el desempeño de tu trabajo, tu entrega, tu profesionalismo. Le agradezco a Dios que esté siendo mi asistente. Gracias. Que estén muy bien. Espero puedan compartir el video, darle a seguir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Alma Militar. Muchas Y gracias. para quien desee pedir su libro, lo enviamos a domicilio. Pídanlo por favor mediante mensaje de WhatsApp, no llamadas, por favor, mensaje de WhatsApp al número 310-871-0050. Gracias y en el nombre de Dios esperamos estar aportando a sus vidas. Chao.